ti, porque tú eres mi gran amor. Haz un milagro en mí. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Como santero, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirar hacia ti, ¡Tú eres Señor! y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. ¡Gloria a Dios! Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame de tu paz. Tengo todo para seguirte. Entra en mi casa, entra en mi vida, cambia todas mis estructuras, sana todas las heridas. Dame de tu santidad, quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi gran amor. Haz un milagro en mí. Entra en mi casa, entra en mi vida, cambia todas mis estructuras, sana todas las heridas. Dame de tu santidad, quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi gran amor. Haz un milagro en mí. ¡Invítale a tu casa esta noche! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria, gloria a Dios! Tu casa, lléname de tu presencia, lléname de tu bendición. Vive en mi casa, vive en mi casa, mora en mi casa, dame fuego de mi casa. Llena mi casa, oh gloria. Oh gloria. Espíritu Santo, glorifícate en cada casa de esta noche. Gloria a Dios. Como santero, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirar hacia ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame de tu paz. Dejo todo para seguirte. Entra en mi casa, entra en mi vida, cambia todas mis estructuras, sana todas las heridas. Dame de tu santidad, quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi gran amor. Haz un milagro en mí. Entra en mi casa, entra en mi vida, cambia todas mis estructuras, sana todas las heridas. Sí, Señor. Dame de tu santidad, quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi gran amor. Haz un milagro en mí. Entra en mi casa, entra en mi vida, cambia todas mis estructuras, sana todas las heridas. Dame de tu santidad, quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi gran amor. Haz un milagro en mí. Entra en mi casa, entra en mi vida, cambia todas mis estructuras, sana todas las heridas.
Dame de tu santidad, quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi gran amor, haz un milagro en mí. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Gloria, gloria a Dios. ¡Aleluya! Aleluya. Gloria a Dios. Santo eres Dios. Salvado, Señor, aquí estamos adorando. Gloria a tu nombre. Oh, gloria a su nombre. Ven alabanza al Señor, adóralo, adóralo. Que se escuche tu voz. Gloria, gloria, gloria. Que se oiga tu voz. Él quiere oír tu voz, Señor. Él quiere escuchar tu voz. Él quiere escuchar tu voz. Ábrese tu voz. Aleluya. Él quiere oír tu voz. Él quiere oírte. Dios quiere oír tu voz. Aleluya. Como el que necesita, como el hambriento, como el mendigo, como el ciego Bartimeo, como el leproso, como el que tiene necesidad. Dios quiere oír nuestra voz. Oh, gloria a su nombre. Te exaltamos. Te bendecimos. Dios es maravilloso. Gloria a Dios. Qué lindo. Gracias al Señor. ¿Quién es un mejor momento para oír el mensaje de la palabra del Señor? Amén. Una bendición. Gloria a Dios. Recibir al siervo del Señor, nuestro hermano Brian Vega, evangelista de nuestro ministerio. Y le recibimos a sí mismo dando gloria y alabanza al Señor. Oh, gloria a Dios. Alabanza al Señor. Oh, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano evangelista. Amén. Bendito Dios. ¿Cuánto dan un fuerte aplauso al Señor en esta hora? Aplauda diciendo aleluya, aplauda diciendo gloria a Dios. Porque Él es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Porque Él está aquí en esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios le bendiga. Vamos a pasar a la palabra del Señor. Vamos a leer un versículo de la palabra que se encuentra en Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 18, versículo 14. Amén. Primera de Samuel, capítulo 18, verso 14. Gloria a Dios. Cristo vive. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor como es lícito ante su presencia, en el nombre de nuestro Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Su palabra dice así: y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Leamos una vez más. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. ¿Cuántos quieren orar en este momento para que el Señor nos bendiga? Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Dios mío, una vez más por estar en este lugar, Señor bendito, aquí en tu casa, Dios mío, adorando y bendiciendo tu nombre en esta reunión, en este culto que es en honor a tu nombre, Señor bendito. Ahora hemos dado lectura a tu palabra, Dios mío, y yo te ruego que sea una noche más en la que tú nos hables, nos bendigas, nos ministres, Señor bendito, conforme a la necesidad de cada uno de nuestros corazones, Dios mío, conforme a la medida, Dios mío, de nuestra necesidad diaria de aprender más de ti, oh Señor bendito, de recibir algo tuyo, Dios mío, de recibir una enseñanza, de recibir una administración, Dios mío. Hazlo en esta hora por medio de tu bendita palabra. Bendícenos, Señor. Usa mi vida, Dios mío, solamente como un medio de bendición. Quita de mí todo lo humano, todo lo que no glorifica tu nombre, Señor, y que sea la voz de tu Espíritu Santo, Señor bendito, hablando en esta hora, y que tu palabra corra y sea glorificada en cada uno de nuestros corazones, de los que estamos aquí presentes, como también los que están a través de las redes sociales. Bendito Dios, que tu palabra y tu presencia fluya, Dios mío, mientras ella es predicada. Gracias, Señor, te damos por esta oportunidad y rogamos una vez más esa bendición que viene de lo alto, la cual es del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya.
reciba su asiento. Gloria a Dios. Quiero compartir esta palabra del Señor, que mientras meditaba en ella, me sentía muy bendecido en mi corazón. Y meditando en esto, me llamaba la atención en que en este capítulo, en 3 ocasiones nos encontramos con que se destaca la cualidad de David, que era la cualidad de la prudencia. La cualidad de la prudencia, de ser prudente. Y aparte también se le describe de esta misma forma en el capítulo 16, versículo 18. Cuando hablamos de la prudencia, es una virtud que va de la mano con la sabiduría. Mire, el Proverbios capítulo 13, versículo 16 nos dice que todo hombre prudente procede con sabiduría. Mas el necio hace todo lo contrario. Porque allí dice la palabra del Señor que el necio manifestará su necedad. El necio deja a luz la necedad que hay en su corazón. Pero ahora una pregunta sería, ¿qué es la prudencia? La prudencia, según el diccionario de la Real Academia Española, se define como tener templanza. Algo que naturalmente nos recuerda el fruto del Espíritu. Porque la Biblia nos dice en el libro de Gálatas capítulo 5, versículo 22, que el fruto del Espíritu es amor, gozo, fe, mansedumbre. Y allí también en aquella lista de virtudes nos aparece la cualidad, la característica de la templanza. Bendito sea el nombre del Señor. Y también es sinónimo de tener cautela. Es sinónimo de tener moderación. Es también sinónimo de ser sensato. Lo contrario a ser un insensato. Es también definido como tener un buen juicio. Y esto es tan importante cuando vemos que hoy por hoy hay algo que reina, que se llama la imprudencia. El conducirse de una manera todo contraria, que es conducirse imprudentemente. Un hombre sabio por allí dijo que la imprudencia suele preceder a la calamidad. O sea, así como, por ejemplo, la palabra del Señor nos dice que antes de la caída viene la altivez de espíritu, así también podríamos parafrasear de que antes de las catástrofes, antes de las calamidades que muchas veces le pueden acontecer al ser humano, viene un acto de imprudencia. Es decir, muchas de las desgracias que podemos ver en esta vida, muchos de los incidentes, de los accidentes y de cosas tristes que puedan acontecer en el diario vivir en la sociedad, tienen como origen un acto de imprudencia. Como por ejemplo podríamos decir ilustrativamente que hay choferes que son imprudentes. Cuando un chofer pasa los márgenes de la prudencia, cuando comienza a conducir con un exceso de velocidad, cuando aquella calle indica que debe andar a 60 kilómetros por hora y el lindo anda a 120, a 130, y ese es un acto de imprudencia que muchas veces provoca los accidentes, que muchas veces lamentablemente provoca que otros sean perjudicados por causa de ese tremendo acto de imprudencia que también puede ir de la mano con el pasarse el semáforo en rojo. ¿Y cuántos choferes dicen amén? Parece que ahí ya está hablando el Señor. Como pasarse los discopares. Entonces, muchas veces todos esos actos de imprudencia, cuando actuamos imprudentemente, cuando actuamos sin pensar, cuando actuamos sin meditar, cuando actuamos sin la cautela y cuando actuamos fuera de la medida, fuera de la dirección, de la guía que nos pueda dar el Espíritu Santo, de la guía que nos pueda dar el Señor en nuestro corazón, es cuando lamentablemente vienen grandes calamidades, porque antes de la calamidad suele suceder un acto de imprudencia. De hecho, podemos ver también que cuando nuestras palabras vienen con una medida de imprudencia, cuando no somos prudentes en nuestro hablar, cuando no somos
prudente en nuestro decir muchas veces una sola palabra, como lo expresara el apóstol Santiago en el capítulo 3, una sola palabra que brote de esta lengua pequeña pero tan poderosa. Una sola palabra sin pensar, una sola palabra sin meditar, una sola palabra sin poner por obra los parámetros que tenemos en la palabra del Señor. Una sola palabra puede provocar un gran incendio. Un gran incendio. Una sola palabra, una sola frase, una conversación que de cierto la palabra del Señor nos dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Una mala conversación, una frase, un cagüín, un chisme, un comentario, muchas veces puede decir, como decimos nosotros en nuestro lenguaje, dejar tremendas embarradas, dejar tremendas catástrofes espirituales. Y así también las conductas imprudentes que muchas veces los hombres y las mujeres pueden tener. Conductas imprudentes que han destruido matrimonios. Conductas imprudentes que han destruido familias. Conductas imprudentes que han roto relaciones. Conductas imprudentes que podemos decir más, han destruido congregaciones enteras. Han echado abajo ministerios. Han echado abajo planes y propósitos preciosos que Dios puede tener con alguna persona. Por eso es de vital importancia el poder tomarle peso a esta pequeña palabra que es la prudencia. Porque debemos notar, y meditaban esto, que a veces también la imprudencia puede ser fruto de una falsa prudencia. ¿Sí? Porque muchas veces creemos ser prudentes. Creemos hablar prudentemente. Muchas veces creemos conducirnos prudentemente. Y no somos tan prudentes. No nos medimos bajo la prudencia de la palabra. Cuando vemos en la Biblia que en el libro de Proverbios capítulo 3 versículo 5 nos dice que no debemos ser sabios en nuestra propia prudencia. O sea, una prudencia, una supuesta prudencia que en algún momento se puede transformar en una completa imprudencia que puede dejar grandes catástrofes alrededor. Por ende, hay una prudencia que es bíblica. Hay una prudencia que es según Dios. Ya que la sabiduría de Dios, que en gran manera es expresada en el libro de los Proverbios de Salomón, según el capítulo 1, versículo 2 de Proverbios, uno de los propósitos de la sabiduría, dice allí la palabra del Señor, que es darnos a conocer razones prudentes. Amén. Darnos a conocer. O sea, en toda la Biblia podemos ver un llamado a la prudencia. Podemos ver ese llamado a la cautela. Podemos ver ese llamado a la moderación. En el Nuevo Testamento podemos ver los consejos de Pablo, como por ejemplo cuando le habla a Tito en el capítulo 2. Señala que los ancianos deben conducirse prudentemente. El versículo 5 dice así también las mujeres, condúzcanse prudentemente. Y le dice a Tito que exhorte a los jóvenes a ser prudentes. En el versículo 6. Y a veces los actos de imprudencia más grandes, ¿cuándo los cometemos? Cuando somos jóvenes, cuando tenemos falta de experiencia, cuando nos falta ese sentido de sabiduría, cuando nos falta ese sentido de madurez. Muchas cosas los jóvenes podemos cometer por esa falta de prudencia que puede haber en nuestras vidas. Los más grandes errores que podemos cometer en nuestra existencia, los más grandes errores que podemos cometer en nuestra vida, esos errores pueden ser por una falta de prudencia. Ahora bien, hemos leído en la palabra del Señor que David nos deja un ejemplo de ser un hombre que pudo conducirse bajo la virtud de la prudencia. Pudo conducirse. Es decir, tenía una conducta.
Era un hombre que, a pesar de su corta edad, que en este contexto no tenía más de 18 años, a pesar de su corta edad, tenía una buena conducta que era en base a la prudencia. Y como es bueno siempre analizar una palabra o analizar un texto conforme al contexto, conforme a la historia, conforme a lo que está aconteciendo, hay tres cosas en las que David podemos ver que pudo mostrar la hermosa y gran virtud de la prudencia que nosotros también debemos anhelar en nuestro corazón. Porque yo pregunto en esta hora, ¿cuántos quieren ser prudentes? Yo quiero ser prudente. Yo quiero conducirme prudentemente. Y antes de venir a este lugar, clamaba en mi hogar, oraba en mi casa y decía, Señor, ayúdame a ser prudente. Ayúdame a ser prudente en mis palabras. Ayúdame a ser prudente en mi manera de conducirme. Ayúdame. Porque si yo pregunto, ¿cuántos podemos recordar tantas imprudencias que hemos conocido? Soy el primero en levantar la mano. Soy el primero en decir amén. Muchas veces he sido imprudente. Muchas veces no he actuado bajo esa cautela necesaria que nos proporciona la palabra del Señor. Y lo primero que podemos ver en David, en su conducción prudentemente, fue que demostró aquella virtud en su hablar. David era un hombre que tenía la prudencia al momento de hablar. ¿Por qué le digo esto? Llega el momento, aquí en el contexto histórico de lo que está aconteciendo, que Saúl, ya después fruto de su desobediencia, fruto de haber hecho las cosas contrarias a las que Dios le había mandado, a las que Dios le había encomendado, Saúl sufrió la terrible pérdida de la presencia de Dios en su vida, según el libro de 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 14. Y le comenzó a atormentar un espíritu inmundo. Un espíritu inmundo que lo atormentaba día y noche. Y de pronto Saúl necesitaba algo de alivio. Necesitaba algo que pudiera tranquilizar su espíritu. Entonces es cuando un criado le habla acerca de David. Porque nace el plan en ese momento que alguien llegue a tocar el hermoso instrumento del arpa. Y que al sonar de ese instrumento, Saúl pudiera tener tranquilidad en su espíritu. Entonces vemos en el capítulo 16, versículo 18, que el criado le dice a Saúl, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar. O sea, tenía talento, tenía un talento, tenía una habilidad, pero no basta con eso. Porque muchas veces Dios nos puede proporcionar talentos. Dios nos puede proporcionar habilidades. Aún más allá, Dios nos puede dar dones espirituales. Dios nos puede proporcionar muchas cosas. Pero no basta con eso. Hay otras características que nosotros debemos tener para que cuando nosotros pongamos en ejecución aquellos talentos, aquellos dones, podamos actuar prudentemente. Entonces dice, sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra. Y aquí viene, dice, prudente en sus palabras. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Ese muchacho de 17 años, prudente en sus palabras, y luego dice, y hermoso, y Jehová estaba con él. Qué importante es eso. Que Jehová esté con nosotros. Que Jehová le dé la aprobación a nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Entonces, un principio de ser prudente en nuestras palabras, poder imitar esto, poder imitar esta conducta. Y un principio de ser prudente en nuestras palabras es saber cuándo hablar. Amén. Sí. Saber cuándo hablar. Saber cuándo decir. Pero también saber cuándo callar. Amén. A veces somos tan buenos para hablar. A veces somos tan buenos para opinar. A veces somos tan buenos para lanzar. Pero la Biblia en Eclesiastés capítulo 3 nos dice que hay tiempo de hablar. Puede haber tiempo de decir muchas cosas. Pero también hay que tener la moderación de saber cuándo callar. De saber cuándo reservarse. De saber cuándo guardarnos en nuestras palabras.
de que si voy a decir algo como decía alguien, no sé, hace muchos años atrás, decía, si tus palabras no van a ser más hermosas que el silencio, mejor callémonos. Mejor no hablemos, mejor no digamos nada. Muchas veces nos cuesta eso de pensarla 3 veces antes de decir algo. Antes de decir muchas veces una palabra que puede dañar. Antes de decir muchas veces una palabra que puede ser como una mala espada de doble filo que perfore el corazón de una persona y la deje marcada, la deje herida. O cosas que podemos decir que tenemos que pasarla bajo el filtro de lo que voy a decir va a edificar. Lo que voy a decir va a bendecir. Lo que voy a decir va a proporcionar algo bueno en quien me escuche. Salomón decía en Proverbios capítulo 10, versículo 19, en las muchas palabras no falta el pecado. No falta el pecado. Mas el que refrena sus labios es prudente. Aprender a refrenar. Cuando hay un texto que dice, pon guarda en mi boca. O sea, pon una atalaya, pon algo que me ayude a refrenarme, que me ayude por último, a morderme la lengua cuando vaya a decir algo indebido. Proverbios capítulo 10, versículo 19 nos dice que el hombre prudente calla. O sea, el hombre prudente sabe hablar cuando tiene que hablar. Amén, gloria a Dios. Por eso le digo, hoy por hoy muchos quieren hablar. Hoy por hoy muchos, cuando por el contrario tienen la oportunidad de quizás quedarse callado un rato y poder aprender de otro, poder escuchar de otro. Uno de repente se junta con gente o se cruza con gente que habla y habla. Ya medio latero tanto hablar. Y a veces en esa habla nos faltan cosas mal dichas, cosas que no bendicen a nadie. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso debemos aprender a actuar bajo de esta prudencia y saber pasar nuestras palabras por el colador de la prudencia. El capítulo 16, versículo 23 de Proverbios nos dice, el corazón sabio hace prudente su boca. Prudente su boca. ¿Y cuesta? Sí, cuesta, por hermano, cuesta. Si cuántas veces hablamos de más. Cuántas veces, quizá hoy día mismo, cuántas cosas dijimos de más. Si nos hacemos mea culpa, si nos hacemos una introspección, cuántas cosas dijimos de más, cuántas cosas mejor era quedarnos callados. Cuántas cosas era mejor que no salieran por nuestra boca, porque es ser prudente, el callar. Y muchas veces saber lo que vamos a decir y así derramar gracia en nuestros labios y ser imitadores del Cristo de la gloria, porque hubo una profecía acerca de él en el Salmo 45, dice que Jesucristo es el más hermoso de los hijos de los hombres y la gracia se derramó sobre sus labios. Ser imitadores de Cristo, poder tener gracia en nuestra boca. El Proverbio capítulo 20 versículo 15, miren, me gustó este texto, dice, hay oro, ya hay multitud de piedras preciosas, hay muchos tesoros, mas los labios prudentes son joya preciosa. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, ¿cuántos quieren ser prudentes en sus palabras? Y debemos clamar en esta hora, Dios nos ayude a ser prudentes en nuestras palabras, a ser prudentes en nuestro hablar, a ser prudentes en nuestras conversaciones, a ser prudentes en los temas que toquemos, a ser prudentes en toda área en nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. La segunda cosa en la que David demostró la virtud de la prudencia fue en la obediencia. Porque sabemos que luego de la prodigiosa batalla del valle de Ela y de esa tremenda victoria que le dio Dios a David sobre el gigante Goliat, nos va señalando la palabra del Señor que David pasó de estar al cuidado de sus ovejas a estar netamente bajo el servicio del rey y la nación. Y es en ese contexto cuando leemos el capítulo 18, versículo 5, que dice: y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba.
igualito como somos nosotros muchas veces. Donde quiera que Saúl le enviaba. Y dice, y se portaba prudentemente. Se vuelve a repetir esa cualidad. Se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra. O sea, su prudencia lo llevó a ir alcanzando honra. Por cuanto su prudencia lo llevaba a la obediencia. Y dice, y era acepto a los ojos de todo el pueblo. Se me viene a memoria el testimonio que se daba del hijo de David, del rey de reyes y señor de señores. En Lucas capítulo 1, versículo 51, cuando dice que él crecía, que Jesucristo crecía en gracia, sabiduría y en estatura delante de Dios y también delante de los hombres. Entonces aquí dice delante de todo el pueblo y a los ojos del siervo Saúl. Y aquí claramente podemos ver la virtud de la prudencia ligada a la obediencia. Ser obediente. ¿Cuánto cuesta obedecer? Si en el mundo sin Cristo, ¿quién no era chúcaro? Todos llegan a este lugar diciendo yo me mando solo. Nunca los mandó ni siquiera la mamá ni al papá le hicieron caso. Nunca se sujetaron a una autoridad. Pero aquí en Cristo las cosas deben ser completamente diferentes. Porque en nuestra relación con Dios, podemos ver también en Mateo capítulo 7, versículo 24, que el que oye las palabras, el que oye las palabras de Dios, el que oye el consejo de Dios, el que oye el mensaje de Dios, pero lo hace, lo obedece, lo pone por obra, a ese dice el Señor Jesucristo que le compara con un hombre prudente. Aleluya. Con un hombre prudente. Ese es un hombre prudente, un hombre que obedece. Y así como es de valiosa la prudencia para Dios, así también lo es la obediencia. Porque obediencia puede ser nada más y nada menos que nuestra prudencia puesta en ejecución. En nuestro diario vivir, en nuestro diario andar, cuando los conducimos en este camino. Ser prudente, ser obediente, ya que la obediencia es aún mejor que nuestros sacrificios, es aún mejor que nuestras ofrendas, es aún mejor que las alabanzas que podamos cantar, es aún mejor que cualquier liturgia que podamos hacer. Mejor en la obediencia, según 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. ¿Cuánta falta muchas veces nos hace ser imitadores de Cristo también en esto? El cual fue obediente hasta la muerte. Porque cuando hablamos de que debe haber en nosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, según Filipenses capítulo 2, versículo 5, haya pues ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual se despojó, o sea, primeramente pasó por el proceso de la humillación. Y por cuanto se humilló, pudo también cumplir con la cualidad de ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y ese es un sentir que debe haber en nosotros, pero no solamente un sentir, no solamente un deseo, sino que debe ser una puesta en ejecución en cada área de nuestra vida, en cada paso que demos, en cada decisión que podamos tomar, como nos decía la palabra de Dios el martes, en cada proceso, en cada proyecto, en cada cosa que podamos decir, en cada cosa en la cual podamos conducirnos, siempre actuar bajo la obediencia que nos demanda la palabra de Dios. De pronto hay gente tan imprudente que no sabe lo que es sometimiento, que no sabe lo que es ejecución, que lamentablemente ese texto de Hebreos capítulo 13 versículo 7, cuando dice que debemos obedecer a nuestros pastores. Y algunos, como decía hace poco, son tan espirituales que dicen, no, es que yo no obedezco a los hombres, es que yo solamente obedezco a Dios. Malinterpretando y malentendiendo la palabra de Dios, porque el que resiste autoridad puesta por Dios, según Romanos capítulo 13, versículo 1, a Dios resiste. Y tenemos autoridades espirituales a las cuales debemos obedecer, en los cuales debemos tener ese sentido de sujeción,
de sujeción, de tener ese carácter de discípulo, de no ser tan imprudente de decir, no, es que yo ya me las sé todas, es que yo ya estoy en otra, es que yo ya hago lo que quiero, vivo como quiero, si yo ya viví mis ciertos procesos. Y pareciera que esa obediencia que tenía en un principio se fue dilatando hasta tal punto que son personas imprudentes, que nunca se sujetan, que nunca se someten, que nunca deben estar donde tienen que estar para honrar y bendecir el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque muchas veces se apodera esa imprudencia del corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿cuántos quieren ser obedientes como Cristo? Yo quiero andar bajo el sentir de Cristo. Y que mi prudencia también se debe manifestar en mi conducta en cuanto a la obediencia, a los principios y a los parámetros que nos entrega la palabra del Señor. Podríamos hablar de tantas imprudencias que se cometen, de tantas desobediencias que se cometen. Pero usted sabe, usted se conoce, yo me conozco. ¿En qué área podemos estar siendo desobedientes? ¿En qué área podemos estar siendo insurrectos, rebeldes con el Señor? Pero Dios nos llama a vivir en la prudencia. David salía donde quiera que Saúl le enviaba. Un hombre fiel, un hombre que estaba al pie del cañón. Un hombre que era tanto lo que quería honrar a Dios. Era tanto lo que quería agradar a Dios, que lo que le dijeran, él lo hacía con toda la excelencia y con todo el corazón para agradar aún a Dios antes que a los hombres, para no andar solamente al ojo de los hombres, sino que también para agradar al autor y consumador de la vida y de nuestra fe, a nuestro Señor Jesucristo, agradarle a Él porque ha sido tan bueno y tan maravilloso para nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Y la tercera cosa en la que David demostró la virtud de la prudencia fue en la oposición que él comenzó a vivir. Porque hay un texto de Eclesiastés que la excelencia de trabajo, la excelencia de obra, en otras palabras también podríamos decir la excelencia de vida, muchas veces va a despertar la envidia en los demás. Muchas veces va a despertar los ataques de los demás. E históricamente podemos decir que en todo lo que David hacía, iba adquiriendo popularidad. Iba adquiriendo también el amor de la gente. Sobre todo después de matar al gigante y de esa tremenda guerra contra los filisteos que hubo aquí cerquita de este contexto. De manera que las mujeres andaban cantando por todo el pueblo: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Bendito sea el nombre del Señor. De manera que Saúl en ese momento se irritó, se enojó, se llenó de celo, se llenó de envidia y le nació un instinto asesino contra David. De manera que David estaba ahí una vez más. David podía haber dicho en este momento: que le voy a andar tocando el arpa a este si yo ya estoy en otra, si yo ya soy un derribador de gigantes. No, ahí nuevamente estaba ahí tocando el arpa para tranquilizar el espíritu del lindo, que estaba atormentado por ese demonio, que estaba atormentado por ese mal espíritu. Entonces, en ese momento, Saúl lo trató de clavar con su lanza. No soportó el ardor en su corazón, no soportó su ira, no soportó esa envidia que es carcoma de los huesos, como dice la palabra del Señor. Y David, como era hábil, y David, como maravillosamente Jehová estaba con él, pudo en ese momento esquivar la lanza, pudo en ese momento esquivar el ataque. Y aquel que había derribado el gigante de casi 3 metros, ¿acaso no tenía la capacidad de contraatacar? ¿Acaso no tenía la capacidad de arremeter en contra Saúl en defensa propia en ese momento? Sí, podía contraatacarlo, podía pegarle, podía por último pescarlo a combo, hermano. Algo podía hacer. Pero este fue un momento en que también se puso a prueba la prudencia de David.
y maravillosamente no perdió su prudencia, sino que no contraatacó. No contraatacó, no arremetió, no tomó venganza por sus propias manos. El versículo 11 nos señala que siguió obedeciendo. Saúl lo puso en la guardia y siguió sujetándose. Siguió obedeciendo. Y es aquí cuando ya se dice lo que leímos en el versículo 14. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos. Aunque hubiera oposición, aunque hubiera envidia, aunque hubiera ataque, aunque ocurrieran esos sinsabores, se conducía prudentemente en todos sus asuntos. Y Jehová estaba con él. El versículo siguiente dice, y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, así lo dice la palabra del Señor, se portaba tan prudentemente. Imagínese la calidad de joven, imagínese la calidad de hombre, se comportaba tan prudentemente que esa prudencia provocaba temor en Saúl. Decía, tenía temor de él. La prudencia, amados hermanos, nos ayudará a soportar oposiciones. Y mientras vienen las oposiciones, ¿sabe qué capacidad nos da la prudencia? El de seguir haciendo lo bueno. Seguir haciendo el bien. Si te tiran lanza, tú sigues teniendo el arpa en tu mano. Tú sigues teniendo el arpa para bendecir. Tú sigues teniendo el arpa para adorar a Dios. Tú sigues teniendo el arpa para alabar a Dios. Tú sigues teniendo el arpa para provocar bendición, para provocar alivio de los demás. O sea, tú no vas a perder tu línea. Tú no vas a caer bajo. El no reaccionar muchas veces de la manera incorrecta es lo que va a dar nuestra cualidad de ser prudentes. Muchas veces los ataques, los procesos, las pruebas, las cosas que podamos vivir van a ser la prueba, va a ser la prueba de fuego para ver qué tan prudentes somos. Qué tan prudentes somos. Y en este punto podríamos decir que es el más difícil de ser prudente. Porque dígame, qué difícil ser prudente cuando hay alguien que te está tirando una lanza. Difícil ser prudente en ese momento. Es difícil dar la capa si te están robando la túnica. Es difícil poner la otra mejilla si en la otra ya te mandaron el cornete. Es difícil. Son momentos en que nuestra prudencia es puesta a prueba. Son momentos en que nuestra prudencia va a salir a relucir. O vamos a actuar imprudentemente. Impudentemente como Pedro quizás, que cuando vio que estaban atacando a su maestro, cuando vio ese momento en que estaban arrestando a Jesús, y puesto que Pedro ya había cometido el error de quedarse dormido cuando debía estar orando, cuando debía estar velando junto al maestro, después llega ese momento de hostilidad y lo primero que hace Pedro es la imprudencia de tomar la espada, de sacar la espada y cortarle la oreja a Malco. Ahí actuando Pedro imprudentemente. ¿Y cuántas veces Pedro fue imprudente? Que en ese momento, como decía una vez, a lo mejor el Señor Jesucristo dijo, otra vez Pedro, otra vez cometiendo error, otra vez siendo impulsivo, otra vez siendo imprudente. No, Pedro, al que espada mata, espada muere. Bendito sea el nombre del Señor. Pero es difícil cuando hay injurias, cuando hay calumnias, cuando están hablando mal de ti, cuando están hablando mal de mí, cuando están dando falso testimonio acerca de nosotros. Es difícil guardar la prudencia. Es difícil, a veces es más sencillo contraatacar. Es más sencillo decir el que me la hace me la paga. Más sencillo. Es más sencillo el reaccionar de la manera incorrecta. El Proverbio capítulo 12, versículo 16 nos dice que el necio al punto da a conocer su ira. O sea, da a conocer una mala reacción. Mas el que no hace caso de la injuria es prudente. En otras palabras, el que por último no pesca. No pesca, oído sordo. Como decía el Chavo del Ocho, no oigo, no te escucho, tengo orejas de pescado. O sea, de alguna manera, por último, dejarlas pasar. Ser como ese burrito que estaba en el agujero, que cuando le tiraban la tierra se sacudía. Y mientras más le tiraba la tierra, más se sacudía. Y mientras más se sacudía, iba haciendo la tremenda loma para después salirse del hoyo. Para después tener la victoria.
O sea, de alguna manera, no hacer caso. No hacer caso a los ataques. Es difícil, cuesta, sí cuesta mucho. Pero a esto nos llama la palabra del Señor. Pero esto lo podemos lograr. Esto lo podemos lograr a la medida de la comunión y la cercanía que tengamos con el Señor. Porque Él sí que fue prudente. Aunque lo golpearon, aunque le dieron de puñetazos en su rostro, aunque le dieron pedazos su espalda, le pusieron una corona de espinas, lo injuriaban, le gritaban improperio, lo ofendieron, desfiguraron su rostro. Dice la palabra del Señor que como cordero enmudeció, como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca, no contraatacó. Podía llamar una legión de ángeles para hacer pedazos a todos esos opositores. Podía haberlo hecho, sí, podía haberlo hecho, pero muy por el contrario, Él mostró su prudencia, Él mostró la tranquilidad de su corazón, Él mostró allí su firmeza cuando supo decir: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Bendito sea el nombre del Señor. Ser prudente cuando sabemos, cuando aprendemos por lo menos a esperar en Dios. En el Dios que muchas veces puede pelear por nosotros. Y como dice la Biblia en Romanos capítulo 12, versículo 17 en adelante, el no pagar mal por mal, el vencer con el bien el mal, el dejar todo en las manos de aquel que dijo: mía es la venganza, dice Jehová. Eso es actuar prudentemente. ¿Cuántos quieren ser prudentes? En dos de las ocasiones en que se habla de la prudencia de David, también se dice: y Jehová estaba con él. Jehová estaba con él. Es decir, el ser prudente garantizará la presencia de Dios en nuestras vidas. Garantizará. A veces ser prudente va a significar agachar el moño. A veces el ser prudente va a significar el quedar allí humillado, el parecer quedar derrotado ante los demás, pero con la gran victoria de que Dios está contigo, de que Dios está contigo, de que Él no te abandona, de que Él no te traiciona, de que Él no te deja caer, de que Él no te deja de lado, sino que está contigo, te da la victoria, pelea por ti. Cuando somos prudentes tendremos la garantía de que Él estará con nosotros. Y actuar prudentemente nos garantizará que Él continúe a nuestro lado. Y que por último, si muchas veces vamos a estar a punto de actuar imprudentemente, Él nos va a ayudar. Porque recuerde que esto también es fruto del Espíritu, si lo tomamos como sinónimo de la templanza, como sinónimo del dominio propio. Y muchas veces debemos decirle en nuestra oración al Señor: Señor, lléname del Espíritu Santo para tener esa prudencia, lléname del Espíritu Santo para tener esa cautela, lléname del Espíritu Santo para tener esa moderación. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Para finalizar, solamente diré esto. Recordemos que Dios también estuvo con Saúl. Dios también estuvo con él. Dios también puso de su espíritu sobre él. Pero fueron sus imprudencias, fueron su desobediencia. Cuando en el capítulo 13 vemos que ofreció sacrificio, algo que le correspondía al sacerdote, y él se pone a ofrecer sacrificio, se impacientó en la batalla contra los amonitas y cometió un sacrilegio. Samuel le dice: oye, locamente has hecho, locamente has hecho. Como dije, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre? Y ahí ya nos señala la palabra del Señor que Dios estaba apartando su mirada de él y ya poniendo su mirada en un hombre conforme a su propio corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Después cuando le dice que destruya todo lo de Amalek en el capítulo 15, pero él no, él perdona lo más gordo de las ovejas, de los animales, y perdona la vida del rey Agag. Y me pesa haber puesto por rey a Saúl, dijo Dios en ese momento. Su propia desobediencia y sus propias imprudencias lo llevaron a perder la presencia de Dios, como el texto más triste, uno de los textos más tristes de la Biblia, 16:14 de Primera de Samuel, cuando dice: y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y lo atormentó un espíritu inmundo. Y cuando ocurre eso, y ahí puede venir una respuesta de por qué muchas veces en las iglesias hay gente imprudente, porque tal vez la presencia de Dios ya no está.
Y es ahí cuando también vienen las desgracias. Recuerde lo que dijo el sabio un día. La imprudencia suele preceder a la calamidad. Pero nosotros seamos como David. Seamos como Jesús, seamos como nos demanda la palabra y digámosle: Señor, ayúdame a ser prudente. ¿Cuántos le pueden decir a Dios en esta hora? Ayúdame a ser prudente. Yo quiero ser prudente porque yo quiero que estés conmigo todos los días de mi vida. Yo quiero que estés conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Yo no me quiero ver solo, yo no me quiero ver desamparado. Yo quiero ser tu amigo, yo quiero estar en tu presencia. Yo no quiero estar lejos de ti, sino que yo quiero ser como Moisés. Si he de ir para allá o si he de ir para acá, yo no me muevo para ninguna parte si tu presencia no va conmigo, si tú no estás conmigo, porque la presencia de Dios, la compañía de Dios es lo más glorioso, es lo más maravilloso que podemos tener en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esa es la palabra del Señor. Por eso en este momento clamemos a Dios y digámosle: ayúdanos a tener esta virtud de la prudencia. Póngase de pie. Vamos a orar en esta hora. ¿Cuántos quieren dar gracias a Dios por su palabra? Amén, porque Él nos habla. Él nos habla y a veces quizás los temas no son, como se dice, no son de avivamiento. A veces no son para que usted salte, brinque, se emocione. No, pero son temas que pueden llegar a nuestro corazón y temas que pueden cambiar nuestra conducta. Temas que quizás el día de mañana, quién sabe lo que le pueda acontecer. El día de mañana, quién sabe en qué situación pueda estar. Y usted pueda tener la oportunidad en ese momento de decir: no voy a actuar de una manera imprudente, sino que quiero hacer lo correcto. Quiero actuar bajo los parámetros de la palabra. Quiero actuar bajo la guía de la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, bendito Dios, por esta tu palabra. Ayúdanos, Dios mío. ¿Qué más decirte que ayúdanos a ser prudentes? ¿Qué más decirte, Dios mío, que perdónanos por tantas imprudencias que cometemos muchas veces? Pero tú eres fiel, pudiéndonos ya haber abandonado. Como dice tu palabra, por tu bondad, por tu misericordia, muchas veces no hemos sido consumidos. Oh Padre amado, ¿cuántas veces podría haberte apartado de nosotros porque nuestras conductas no te representan, no representan tu palabra, no representan al cristianismo, no representan al evangelio, no representan a la fe? Pero aquí está, Señor bendito, hablándonos. Aquí estás ministrándonos. Aquí estás, Señor bendito, a través de tu presencia, Dios mío. Porque tú eres un Padre amoroso que siempre está dispuesto a hablar a nuestras vidas. Que siempre está dispuesto a dirigirnos. Que siempre está dispuesto a corregirnos. Que siempre está dispuesto a traernos una palabra que nos advierta. Una palabra que llegue a nuestra conciencia. Una palabra que llegue a nuestro corazón con la intención de que también podamos ponerla por obra. El siervo del Señor. Amén, gloria a Dios, aleluya. Hay que orar de verdad por él. Amén. Cuando uno escucha estos mensajes, nosotros a veces no dimensionamos una tremenda enseñanza. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. Una linda exposición. Amén. Porque esto deberían escucharlo tantos como lo han escuchado por Facebook. Y cuántas iglesias y cuántos otros deberían escucharlo también. Amén. Dios bendiga, le dé gracia al siervo del Señor, este muchacho, y puede Dios llevarlo a muchos lugares. Amén, sí, Señor, gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Todo el mundo debería de escucharlo. Sigamos por él, que Dios abra puertas para que pueda llevarlo a otros lugares. Amén. Porque Dios lo está usando de una forma bonita. Yo fui muy bendecido el día de hoy. Amén. Amén. Entender. Y algo que nos complica la vida, en muchos casos, ¿cuánto nos cuesta callar? Increíble, nos cuesta callar. Amén. Yo he tenido tiempo por decir: hermano, cállese un ratito. Hermano, cállese. Increíble. Pero hermano, por favor, mire, cállese. Después, espere que cálmese un poquito. Después para poder expresar lo que quiera, pero por favor, cállese.
increíble puesto mundo. Y qué enseñanza más linda, la prudencia. En la parte que habla de la prudencia, fíjate, termina diciendo en el mismo texto, en el mismo versículo, dice la prudencia, y Jehová estaba con David. Y otra vez habla de la prudencia de David, dice, y Jehová estaba con él. O sea, va ligado. O sea, Dios camina con los prudentes. Amén. Dios está con los prudentes. Amén, gloria a Dios. Dios defiende a los prudentes. Así es, Señor, gloria a Dios Dios. atestigua por los prudentes. Amén. 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 Eso lo vemos en la Gloria a Biblia. Dios. Aleluya. Cada vez que menciona la palabra ahí prudencia, en el mismo texto, el mismo versículo, dice, y Jehová estaba con él. Y Jehová estaba con David. Y Saúl vio que Jehová estaba con él, y tuvo miedo, tuvo temor, porque vio que Jehová estaba con él, porque se conducía prudentemente. Que Dios nos ayude a nosotros. ¿Cuántos quieren caminar con Dios? Debemos ser prudentes. Amén. En todo lo que hagamos. Dios nos bendiga mucho en esta noche. Dios bendiga a la iglesia. Un comunicado: el domingo no tenemos reunión, no tenemos culto, son elecciones. Muchos de repente no dimensionan esto, pero es un caso, gloria a Dios, después de 4 años. Amén.